Y buenos días. De Giraud, de ese gatito. Ándale, Está, exactamente. Sí, un gato con lentes. un gato con lentes. Ajá. Eres fanático de los gatos. Sí, me gustan mucho los gatos y también hay un Vishnu, ¿no? También hay esta estatua, o como decirlo, esta figura del Vishnu danzando, que es el destructor de las negatividades. Sí. Sí, ese es parte también del portal, ahí está ese Vishnu. Ok, entonces, por cierto, ¿viste el cuento que puse ayer? Sí, pero no he tenido tiempo de leerlo. No sé, Sí, te lo recomiendo. sí. Por ahí, Ya lo guardé, lo tengo ahí apartado para leerlo. Por ahí me lo mandó esta Seda roja. Seda roja y se lo agarró de otra, ¿quieres moverle? No. De otra plataforma y pues ya me lo pasó y está bastante bueno. Yo no soy muy adicto a los gatos. ¿Por qué? No sé, nunca he tenido gatos ni perros ni nada, nunca he tenido esa. Pero sé que mucha gente, entonces, aparte me gustó mucho. Es como los gatos de Ultar de Lovecraft. No sé si lo has leído, ese no, cuento ese de cuento Lovecraft. no. Es muy bueno. Yo acabo de leer en las montañas, desde las montañas de la locura. De las montañas de la locura, ¿no? Ajá. ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Yo no había leído a Lovecraft, yo tenía como un prejuicio con él, pero es uno de los escritores más pulcros que he podido leer. O sea, ahora entiendo por qué la fascinación de Borges por Lovecraft. Es decir, esta posibilidad de prolongar la narración en donde no está pasando nada. Es decir, el escenario es completamente blanco, o sea, son las montañas que están cubiertas por el hielo, por la nieve. Se van descubriendo poco a poco, una expedición, ¿no? Que llega hacia allá. Y bueno, después del descubrimiento del laberinto y la atrocidad, pero antes es el clima, las ventiscas, el combustible o las provisiones, digamos, este razonamiento que hay que cuidar para que no se te acaben, los materiales que hay alrededor del transporte, pero siempre es ese escenario en blanco. Y no, el libro no se te cae, es decir, no está pasando nada, pero no se te cae el libro. No caes en la lectura. Y lo más interesante es que Lovecraft era un chico territorial, un tipo que nunca salió de sus Estados Unidos, que nunca salió, solo salió, creo que para casarse con esta Green, me parece que se apellidaba. Se fue a Nueva York, cuando termina eso regresa a su pueblo natal y de ahí toda la vida. Pero era un lector increíble, conocía todo lo relacionado con las mitologías, con todas las culturas, con la Biblia. Era un cuate muy letrado y por eso es que y su gran desarrollo de imaginación. Claro. Que era un cuate encerrado, era un ratón de biblioteca, odiaba a la gente, si era tendencias racistas y todo eso. Okay. Muy bueno, yo he hecho charlas sobre Lovecraft, muy buena. Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar de Lovecraft, a pesar de que fue lo primero que nos llegó aquí a las palabras. Y el día de hoy Geraldo nos va a platicar de un libro que nos había comentado ya en nuestros retos. Sí, fue de un reto, ¿no? Sí, desde el 20 de enero precisamente. El primero el primer reto. De hecho, yo tenía dos minutos de haber cerrado el libro cuando ya había tomado la fotografía, entonces, pero en ese momento hice la reseña, entonces no había pasado ni 5 minutos cuando empecé a redactar la reseña. Y bueno, a mí me pareció bastante buena, por eso te pedí que hiciéramos eso. Se vino atrasando ya 2 meses técnicamente han pasado desde que terminaste, desde que cerraste ese libro, pero pues bueno, me llamó mucho la atención. Entonces vamos a empezar rápidamente con este libro para ver a quién más le interesa leerlo. Claro. Es algo que a mí me gustaría leer en un tiempo. Así que el título ya lo pusimos ahí, se llama Antropofagia.
Es el mito del canibalismo, es el título principal y está subtitulado con antropología y antropofagia. Es un antropólogo norteamericano, no sé si siga vivo o no, pero al menos esta publicación es para una universidad neoyorquina. Este, y bueno, la verdad vamos ahorita a improvisar sobre el tema. Okay. No he vuelto a releerlo, es decir, no lo he repasado. Eh, entonces, pues hay cosas que me acuerdo, de las cuales me acuerdo vagamente, pero yo creo que también eso es lo sabroso de los libros, de ver qué podemos rescatar desde el recuerdo. Sí. Sí, exactamente. ¿Qué quedó ahí en el...? Sí, y bueno, yo digamos, me quedo con, eso sí, me quedó claro, ¿no? Es una publicación con un sarcasmo frente a los colegas antropólogos, porque y la crítica que, que, que erige dentro del libro es que los antropólogos están hablando de un tema, que no es cualquier tema, ¿no? Desde el rumor, desde el chisme, desde las consejas y leyendas populares, ¿no? Entonces, hay pueblos vecinos, sobre todo da ejemplos en África, en donde un pueblo puede afirmar contundentemente que el pueblo vecino es caníbal. O sea, nosotros lo fuimos, pero hemos dejado esas prácticas. Pero el pueblo que está adelante sí lo es, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de estas afirmaciones? La otra es como encontrar la aceptación de parte del antropólogo cuando el informante está hablando de este tema, ¿no? Como darle la razón, entonces inventarse algo que aporte un tema a lo que ya esboza de algún modo, también de una forma fraudulenta, claro, fraudulenta dentro del orden de la ciencia, ¿no? O sea, yo esbozo un proyecto en donde prácticamente estoy dando el argumento y bueno, pues tú ayúdame a llenar estos huecos, ¿no? Entonces, pues ahí también le metes de tu cosecha, pero no hay propiamente un cuerpo, digamos, narrativo de conocimiento, ¿no? Sino de ficción, que bueno, ese sería otro modo de acercarse al conocimiento, pero no está muy lejos propiamente del quehacer de la investigación de la antropología. Y entonces ponen entredicho la gran cantidad de literatura que él agotó sobre el tema de canibalismo. Se encuentra los errores, los pasos en falso que dan todos ellos y de pronto le descubre también una artimaña propiamente colonialista. Es decir, por qué un país con cierto poderío tecnológico podría irrumpir en el territorio y en las culturas, en las tradiciones, en las costumbres de pueblos mucho más débiles, ¿no? O sea, que no puedan confrontar a ese pueblo invasor o a ese pueblo que los avasalla. Entonces, uno de los argumentos, que ese es realmente, yo diría que ese es el punto que él toca más sensible, ¿no? Es decir, el argumento que encuentra el conquistador es que va a domesticar y va a llevarle la verdadera civilización a un pueblo salvaje. Esto mencionando como es una referencia al encuentro de la llegada de los españoles a... Claro, esa es una, pero también llegan los ingleses y otras, también los franceses o los belgas llegan a África, por ejemplo, no solo en América, en otros y en algunos lugares de Asia también, ¿no? Hay colonias, en la India, por ejemplo, está
este protectorado inglés, todo digamos, la cultura inglesa se asienta con todos sus reales, hasta hace poco todavía en África los franceses, hasta hace poco todavía también estas guerras civiles que asolaron la región, que verdaderamente fueron fiestas de masacre. Eran armados precisamente por países aparentemente civilizados Claro. de Europa, ¿no? Sí, los más civilizados como los ingleses llegaron a destrozar una gran parte y a principios del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Pero bueno, estábamos comentando hace un rato sobre estas mitos y leyendas. El libro se llama El mito del canibalismo, ¿no? O sea, eso nos está diciendo que puede ser solo una creencia, que hay mucho por preguntarnos, ¿no? Si es verdad, porque como mencionábamos en la época precolombina, si cuando se hacían estos sacrificios y que algunos jóvenes eran postulados para el sacrificio, o cuando eran capturados los enemigos del mismo, de los mexicas, hacían esos rituales de sacarles el corazón, de ofrendarlos a su cosmogonía y aparte de eso, tirar el cuerpo y comérselo, ¿no? Por ahí me platicabas una historia. Sí, bueno, mira, volviendo al proceso de conquista, que es realmente después de los españoles, es cuando empezamos a tener información abundante sobre el México prehispánico. O sea, no puede ser de otra manera. La incuria con la que trataron los templos o los inmuebles de la ciudad originaria, pues dejó simplemente ruinas, ¿no? Es decir, México, antes no existía México, México se levanta sobre las ruinas del antiguo imperio, ¿no? Que es el que fue avasallado. Pero para que Cortés lograra este propósito, que desde mi punto de vista es el gran Maquiavelo, ¿no? El gran ejemplo del maquiavelismo, yo diría que está en Hernán Cortés, es el de poder tomar estos hilos sueltos del gran odio que los pueblos vencidos o los pueblos conquistados por los aztecas tenían hacia el centro. Entonces sí había quejas de algunos pueblos en donde su población estaba siendo, digamos, tenían que ofrecer esclavos para cada vez mayores sacrificios a las deidades, digamos, imperiales, ¿no? Que bueno, hay obviamente un mínimo común denominador, es decir, está esta figura de Quetzalcóatl, está esta figura de Huitzilopochtli, están estas figuras que gravitan en el imaginario y también dentro del misticismo, del pensamiento místico de todos ellos. Pero hay pueblos que sí son, oponen resistencia a los sacrificios. Bien. Pero ¿hasta dónde realmente se practica la antropofagia? Es decir, una cosa es que se ofrece el corazón a la alimentación de ese Dios que en cada ocaso muere, va al inframundo y entonces hay que alimentarlo copiosamente para que tenga fuerza y vuelva a renacer, ¿no? Que es el momento en que resurge, ¿no? En el amanecer. Bueno, esta cosmovisión, como en algún momento la llama León Portilla, es sumamente bueno, sangrienta y escandalosa para los españoles. Ellos no dejaron de ver, claro, la mano del espíritu maligno, es decir, era una región conquistada y dominada por Satanás, ¿no? Estamos hablando desde el discurso católico, inquisitorial de las personas que vienen para acá, que además no eran verdaderamente una perita en dulce, o sea, verdaderamente eran personas que habían salido a la fuerza de prisión. El mismo Cortés venía huyendo de
de Cuba, Claro, claro, tenía unos sí, problemas muy grandes. sí. Tenía, Pero muchos de ellos habían sido asesinos, ladrones, etcétera. O sea, sí, era la escoria, no, pues todos los aventureros, desde la salida de Colón, me parece que dicen por ahí, era sí, sí, puro malandro que decía, pues no tienes nada que perder en esta mundo, me voy a buscar claro. para otro lado. Claro, ahora, bien Cortés está desobedeciendo a su superior ¿cómo se llama? En Cuba, y él está eh, llevando una empresa de incursión que termina en la conquista, pero porque no sé si por locura, ¿no? Pero ya él está desobedeciendo radicalmente a sus superiores, ¿no? Ujú. Bien, pero hay, muy bien lo dice León Portilla, que yo diría que ese es el gran aporte de León Portilla, incluso con su primer libro, que es, dice, lo que dice León Portilla, en Mesoamérica lo que encontraron fue una civilización. Es decir, sí podemos hablar con toda tranquilidad y sin temor a equivocarnos que se desarrolló una filosofía. Entonces está hablando de una cosmovisión que se confronta y que desgraciadamente ve en esa bola de aventureros a la representación de los dioses, ¿no? A la encarnación de los dioses. Pero también llegan estos europeos con otra cosmovisión. Sí. Eh, entonces, bueno, lo que yo quiero, digamos, destacar a partir del libro, más allá de poder dar ejemplos que son los que se me han olvidado después de 2 meses y después de varios libros más que me he leído ya, este, de otro tema, es lo siguiente, es decir, lo que se impone es precisamente la cosmovisión, la lógica, ¿cómo se llama? El discurso trascendental, teológico, es decir, un cuerpo doctrinal que nos llega de Europa y que a través de esos lentes, o desgracia, nosotros también hablamos español, ¿no? Podemos ver de una forma, bueno, deformadamente, lo que pasa en el México prehispánico, que, volviendo al amigo Javier, que es este lingüista, eh, bueno, bilingüe, ¿no? Habla náhuatl, habla castilla, ¿no? El quebradero de cabeza cuando nos hemos reunido es de que no puedo escribir esto en náhuatl, de, he hablado con la gente del pueblo, muchos de ellos ya se murieron, no logran decirme qué fue de esto, ¿no? Entonces sí nos queda una impronta, para bien o para mal, y hay que entenderlo, ¿no? De los conquistadores, pero desde la visión de los conquistadores, y Claro. por lo tanto está atravesada de su teología, de su doctrina cristiana. Yo lo voy a decir claro, yo soy católico, es decir, yo me formé dentro ¿no? Esa es mi visión también, ¿no? Claro. Digo, más allá de que profese o no, etcétera, etcétera, pues de niño Sí, yo sí me se creí todas tuvo estas las cosas, ¿no? enseñanzas Sí. judeocristianas, Y ¿no? por ahí podemos conectar con la misa y otra vez Claro. con la comunión, ¿no? El que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida en él, ¿no? Yo lo resucitaré en el tercer día. Que, digamos, si nos ponemos acá bastante estrictos, pues también es un enunciado de canibalismo, es decir, hay por ahí, de hecho, esta madrugada estaba pensando en este libro de una vidente que se llama María Valtorta, que tiene un libro que se llama El poema del hombre Dios, ¿no? Entonces ella recibe una agresión en la espalda y queda de por vida inmovilizada en su cama, tiene grandes problemas con la mamá, el papá se le muere pronto, que es el que adora. Entonces no se puede mover, es una italiana que no se puede mover, además muy, muy leída, ¿no? Pero no se puede mover de su cama. Ujú. Y ella da el testimonio de que recibe diario la visita de Jesús y que le revela toda su vida. Entonces son 5 tomos acá del poema del hombre Dios, que sí me los leí yo, ¿no? Ok. Digo, esto no, aquí no estoy haciendo nada de eso. Pero hay un capítulo muy interesante, porque de acuerdo a la historia de María Valtorta, con estos 5 grandes tomos, que entre otras los eruditos y los entendidos dicen, pues cómo pudo haber tenido toda la información esta mujer que nunca se movió de su cuarto.
¿no? Estaba paralítica y, queda la duda. claro, pero empieza a ilustrar cómo se vestían en ese momento, en el momento en que caminó por la Judea de Jesús y todo. Bueno, entonces Jesús y sus apóstoles están en una de estas casas, describe la arquitectura, la disposición de los espacios, las escaleras, las terrazas, etc. Por ahí se ha congregado tal cantidad de gente y en el discurso que están esperando a que diga el rabí, ¿no? Porque si lo conoce todo el pueblo, el rabí, él dice, el que come mi sangre y bebe, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene. Eso lo están oyendo todos azorados, todos, pero todos. Entonces, la reacción, incluso de los mismos apóstoles, es de, pero qué estupidez estás diciendo. Todo el mundo está, en ese momento se rompe la reunión y lo abandonan. Es el enorme escándalo lo que está diciendo en ese momento Jesús. Bueno, entonces un judío, ¿no? Que docto en la tradición talmúdica y todo este rollo, y está hablando de canibalismo, ¿no? O bueno, al menos así la gente lo va a entender. O sea, es que ¿qué puedes entender cuando te están diciendo el que come mi sangre? Digo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Claro. No estoy hablando de moronga, ¿no? No, pero, sería hambre. Ajá, pero ¿cómo se llama? Pero esta afirmación es contundente, ¿no? Claro que hay detrás de todo ello. Incluso uno de los reproches es, o sea, pues, ni siquiera nos va a alcanzar para todos los que, apenas va a alcanzar de tu cuerpo para unos cuantos, ¿no? Pero que hay detrás de todas estas palabras y cómo hoy, digamos, ya dentro de la tradición católica con la misa, etcétera, cómo se convierte precisamente estas palabras, ¿no? Ahora bien, volviendo al tema y conectándonos con otro judío, y me parece pertinente traerlo a cuento, es el caso de Sigmund Freud con Tótem y Tabú, ¿no? Él menciona, ya no recuerdo de qué fuentes menciona él, que digamos, la cultura verdaderamente tiene sus inicios o sus orígenes a partir de que la prole, junto con la matrona, se cenan al padre, ¿no? O sea, pero aquí sí literalmente hay un acto de canibalismo, es decir, es el padre el que va a servir de alimento durante un banquete. Entonces, en ese momento, de algún modo se diviniza al padre y la representación ¿cómo se llama?, del padre va a estar simbolizada o figurada en el tótem, que al mismo tiempo va a ser como esta regla que va a establecer la ley que obviamente va a marcar el tabú. No te puedes acercar a la madre, ¿no? a mi mujer. Bien, aquí, digamos, dentro de la visión de Freud, que además pues, ya nos acercamos al psicoanálisis, todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis y con el complejo de Edipo. Sí. Oníricas. Pero él digamos, él también versado sobre la tradición judía, pues, ¿no? El judío no ignoraba estas cosas, ¿no? Otra vez este acercamiento desde la cultura, ¿no? Claude Lévi-Strauss con algunos de sus libros de antropología, donde establece esta dicotomía entre lo crudo y lo cocido, ¿no? Y otra vez un trabajo de un antropólogo en donde sí va a voltear a ver otra vez si hay canibalismo o no, ¿no? Pero lo cocido ya es un síntoma de que tenemos el desarrollo de una cultura. Bueno, entonces volviendo al caso porque aquí lo ilustra Arens, lo ilustra muy bien, es el caso del México prehispánico, o sea, hasta dónde este argumento de canibalismo no es una artimaña propiamente del conquistador,
para ponerle la marca al pueblo que ha conquistado. Es decir, nosotros no estamos irrumpiendo de una manera criminal o muy ojete, podríamos decirlo así, ¿no? Frente a estas personas indefensas, ¿no? O a esas personas que ¿no? O sea, o no lo son porque tienen rasgos precisamente de salvajismo. Entre otras cosas, algo gravísimo se comen entre ellos, ¿no? Entonces, pero eso obviamente como un argumento, pues más allá, digo, político, judiciario, ¿no? O sea, sí merecen ser conquistados porque entre otras cosas les vamos a dar la Claro, y civilización. de hecho desde un principio los tratan ni siquiera como seres humanos, ¿no? Como subhumanos o algo por el estilo, por sus creencias y todo eso. Y por esa parte que yo sí había escuchado, bueno, por ahí había escuchado, leído, que sí, efectivamente, en un momento dado, sí habían algunos rituales, sí decía que comían a estas personas, ¿no? A los que habían sido ofrendados, ¿no? Pero, pues sí, a mí me causó curiosidad esto desde el nombre, ¿no? El mito, ¿no? O sea, un mito, o sea, es un mito, este, se basa va creciendo por la narración oral, va traspasando el tiempo, ¿no? Y las fronteras, entonces, eso es a lo que yo quiero llegar, si verdaderamente nos habla, por ejemplo, este libro que en algún lugar específico, todos hemos visto esas historias también, sobre los conquistadores en África, que sí, que los africanos comen. Claro, que claro. se decía también en unos poblados de Brasil, ¿no? Exacto, también. Entonces, Sí. Brasil, Mesoamérica, que es donde estábamos nosotros, bueno, nuestros ancestros, y se mencionaba en esa parte del canibalismo, ¿no? Entonces, pues es interesante, ¿no? Si es ¿qué tanto es real? Porque ya en la literatura fantástica, Claro. pues ya encontramos el silencio de los corderos, ¿no? Claro. Ya encontramos a Hannibal Lecter, claro. Ya vimos una serie de Hannibal Lecter donde verdaderamente se cocina a la gente, pero ya es una ficción muy... Pero es como más sofisticado, o sea, él hace un corte ya sabe, del cerebro, ¿no? Ya sabe qué ofrecer y qué claro, sí, es increíblemente buena esa serie. Sí, practica una delicatessen, pues, ¿no? Es decir, pero bueno, obviamente también hay una referencia al canibalismo simbólico, pues, ¿no? O sea, hasta donde los comensales en la mesa se están propiamente banqueteando al ausente, ¿no? Es decir, que esa es otra forma de canibalismo. Pero, ¿cómo decirlo? La postura del autor de este libro, pues es la postura de un antropólogo. Entonces, el rigor científico lo que reclama es que se aporten pruebas de lo que se está diciendo. Es decir, si estamos hablando del fenómeno del canibalismo, tiene que haber pruebas fehacientes de que hay un grupo o grupos que lo practican, ¿no? Y de qué manera lo practican. Obviamente, pues la ingesta de carne humana tiene que ser de alguna manera, ¿no? Ya sea cruda o ya sea... Pero no te refiere ahí acerca de esa posibilidad existente, como lo vimos con este hecho que fue real, el de los sobrevivientes de los Andes, que en una versión del cine mexicano, que es muy buena, ¿no? Me parece creo que es hasta mejor que la gringa que hicieron hace pocos años, pero encontrarte con esas cuestiones morales y todo. Sí, pero que tienes que sobrevivir. Sobrevivir o como o me muero, ¿no? Pero claro. Me voy a comer a alguien que siquiera no conozco porque voy a sentir feo. Sí, bueno, ya está muerto, ¿no? Para empezar, o sea, sí es un cadáver. Y es un cadáver. Sí. Pero hacerlo, o sea, la cuestión es entre tus cuestiones éticas y morales, ¿qué hago? Sí, no, bueno. Me como a un ser humano, sabes que fue un ser humano, que ya está muerto, ya es un trozo de carne y que tiene las proteínas, tiene el ser humano. Que es algo también, bueno, volviendo al tema del libro, pero del libro en general y de las coincidencias, ¿no?
aquí el amigo Daniel le platicaba que, bueno, pues cuando salí de casa, digo, yo vivo muy lejos, entonces yo estaba cerrando el lugar donde yo vivo y pasó un amigo que me dio un aventón, él es doctor, y él está, y además le dije que le iba a dedicar, ¿no? A este doctor, Dedícale la en charla. la charla, a ver si la puede ver, después le voy a dar el link. A él le platicaba que iba a hablar de canibalismo, pero él está haciendo un diplomado sobre medicina forense. Y entonces la pregunta era inevitable, oye, pues tú conoces algún caso de canibalismo, y me dijo, bueno, pues en las clases el antropólogo forense nos platicó de un caso de un individuo que, bueno, él ya no recordaba si era inglés o era noruego, que atacaba sus víctimas eran mujeres, y después de haberlas castigado severamente y de haberlas violado, las atacaba verdaderamente, comiéndoselas. Pues le preguntaba, oye, pero ¿qué las cocinaba? No, es decir, ahí mismo se las comía en crudo. Entonces, Literalmente se las sí. comía. Y digamos, el plus de esto es que para él era incluso mucho más placentero que el ataque sexual, ¿no? O sea, alcanzaba realmente el nivel del orgasmo desde la antropofagia. Claro, una persona en la que, bueno, aquí la discusión era que si se iba a presidio o se iba a un hospital psiquiátrico. Obviamente quedó recluido en un hospital psiquiátrico. Creo que era lo mejor. Sí, y yo le decía, pero ¿cómo que en un hospital psiquiátrico? Pues sí, seguramente era un encierro, ¿no? No podría ser de otra manera. Ese es el caso que él conoce, y después me platicó que también en Inglaterra, según la estadística, a partir también de la clase, era donde más casos de antropofagia se daban. ¿Y cómo sabían que era antropofagia? Bueno, pues los peritos en criminalística, el perito forense, pues conoce estas minucias, ¿no? Es decir, sabe muy bien si es un objeto punzocortante, ¿no? El que hace el corte, el que irrumpe en la carne, o de qué manera se desgarra, pues, ¿no? El músculo, la piel. Entonces establecen inmediatamente que era una especie de gancho, etcétera, etcétera, que jalaba la carne. Entonces llegan a la conclusión de que era una boca humana en algunos casos. Entonces ya empiezan a hablar, digamos, la estadística menciona eso, según el informe que me acaba de dar mi amigo, ¿no? Que es el viaje que hacía para acá de estas coincidencias. Claro. No lo sé, digamos, obviamente no dudo que haya antropofagia, ¿no? O sea, Y bueno, y también puede haber, en México se ha dado la antropofagia de manera indirecta, ¿no? Como esa señora que mató a su marido y lo hizo taquitos o pedacitos, okay. Lo vendió en tamales, y claro, cuánta gente no comió de esa carne humana, ¿no? claro. O sea, y creo que en México ha habido muchos casos así. Me parece que leí algo en de Monsiváis, de los mil tantos crímenes o algo así, Sí. muy bueno. Creo que hay un caso ahí, ¿no? Sí, exacto. Que se lleva a eso. Entonces, pues es terrible. Vamos a ver, tenemos aquí algunos mensajes. A ver, tú que alcanzas, estoy bastante ciego. Bueno, que estaba conectado Elliot Román, es mi hijo, saludos. Hola. Seda Roja, hola, saludos. Hola. Víctor Dávila, hola, saludos. Hola. Francisco Asís. Hola, ¿cómo estás? El gran Francisco. Sí. Desde Colombia, Oscar Seidel. Saludos, Oscar. Y por aquí nos dice, nos manda textos que no alcanzamos a leer. ¿Quién? Seda Roja. Ok. Dice, a ver, yo encontré la palabra caníbal debido a la defectuosa pronunciación española. Los varones se convirtieron en caníbales y alcanzo a leer, hay mucha luz, a ver, está muy lejos.
¿Te alcanzas a leer? No, de plano no. Algo de Cristóbal Colón, dice por ahí, ponen el texto negro. Marilu Rigonza, ella es mi mamá, saludos mamá. Hola. Gracias por vernos. Sí. Y también debajo del dominio. Disculpa, hay muchísima luz. Sí. Como puedes ver, estamos aquí al lado de la ventana. Sí, y el texto está en blanco y letras muy pequeñas. Sí. Francisco Ortega dice que está en Ecatepec. No, muy bien. O algo así, puso en Ecatepec, pero no entendí por qué. Sí, no, hay demasiada luz. Sí, yo les explico el cromatismo. Tenemos aquí, del otro lado de las ventanas, unas paredes amarillas. Está el sol pegando exactamente ahí y además las encuadernaciones también son muy claras. Entonces, todo esto es blanco, la verdad sí destaca. O sea, tú tienes un lugar y uno que está ciego, bueno, yo tengo problemas si me los quito no puedo ver, y si para leer me tengo que acercar pegar acá, entonces luego lo leemos con mucho gusto. Seda Roja está ahí haciendo sus investigaciones como siempre sobre el canibalismo, y bueno, pues es interesante, o sea, fuera de eso, entonces ya decía yo, en la ficción se ha manejado mucho, ¿no? Siempre se ha manejado el canibalismo, y de quienes gusta el terror y el horror. Sí, los vampiros, que son digamos, como un ejemplo, ¿no? Los vampiros consumen sangre humana, porque eso es lo que no sabía Seda Roja, por la vitamina D. Por la vitamina D, sí. Y uno que es muy egoísta, que no se preocupa por la adquisición de esa vitamina, claro, de esos pobres desbalanceados, ¿no? Sí, por eso están tan blancos, ¿no? Sí. Pero bueno, libros, novelas que hayas leído sobre que mencionan la antropofagia, el canibalismo. No, la verdad, no. Ese de Hannibal Lecter, ¿no? Claro, vi la película. Dice que la novela es muy buena, ¿no? Esa parte, la serie. Bueno, déjame, también lo digo en la reseña, yo me acerco al libro, es decir, lo tomo de la biblioteca, porque forma parte de la biblioteca Quintil Villanueva Ramos, en Tecomil. Bueno, lo tomé obviamente por morbo, es decir, voy a leer testimonios de personas o de casos así bien documentados en donde obra precisamente el canibalismo. Claro. Y entonces sí hubo un momento en que pues sí me desilusioné, porque sistemáticamente lo que hace el autor es dejar como en evidencia el fraude precisamente de algunos antropólogos, de muchos antropólogos, que además como que dejan, digamos, elementos que siguen otras escuelas de algo que no se puede comprobar. Okay. Digamos, ese es realmente el libro, el cuerpo del libro, es decir, ustedes me están vendiendo un texto como antropólogos que es un fraude, es pura mentira, no es verdad. Y es tanto que toda la vida han circulado esas caricaturas donde está el explorador gringo, y está la olla grande y los caníbales con su huesito arriba y cocinando, ¿no? Absolutamente. Hay un pequeño tendajón aquí, en uno de esos, ya no recuerdo en qué página, en donde están colgadas las piernas y los brazos y el abdomen, y el señor tasajando, ¿no? Detrás, incluso con un mandil. Claro, este es un grabado, pero es absurdo, ¿no? Claro, aquí el punto, digo, sí me queda claro que hay canibalismo, pero digamos, habría que hacer un abordaje verdaderamente serio, ¿no? Digamos, esto, además hay que decirlo, es una publicación de los años 70, que es un libro que publica Siglo XXI Editores en el 80, pues bueno, ya ha corrido mucho tiempo desde entonces. Claro. Y claro, las cosas han cambiado desde entonces, y sabemos cosas que se han destapado, muchas cosas que antes pues estaban también ocultas. Entonces habría que ver quién podría seguir, pero aquí otra vez el otro gran problema frente a las ciencias, a cualquier ciencia, cuáles son tus fuentes, sobre todo es las ciencias sociales, ¿no? La sociología, en donde te estás manejando datos que a veces se te escurren, ¿no? Como agua. Entonces la antropología, pues a veces pues, no sabes en qué aguas te estás moviendo.
Hay que preguntarle ahí a la doctora antropóloga que tenemos, mi ¿Quién amiga Tania Campos. Ujú. Ella con ella nos ha hecho muchas charlas. Ella sí se ve, dice, existe una película maravillosa llamada Voraz, por supuesto, es una película francesa, ¿no? Si mal no recuerdo. Es brutal, poco conocida. Sí, es como de, ¿qué? 2018, ¿no? Esa de Voraz. Muy buena. Pues sí, hay cosas así. Pues bueno, Gerardo, Ok. muchas gracias. No, Seguimos gracias a ustedes y a ti. platicando Sí, sí, sobre sí. más cosas. Recuerden que están invitados todos a participar en estas charlas. Próximamente vamos a hacer una charla nuevamente con Francisco Asís. Tenemos ya por ahí pendientes desde... Bueno, hicimos una en diciembre, ¿no? Así el 24 de diciembre. Sí. Y estoy buscando a Javier Guerra, así que Javier Guerra, repórtate si nos ves para que hagamos ya una charla. Por ahí Seda Roja va a hacer unas charlas los miércoles con Mónica Viridian. Y tenemos algo ahí pendiente que está haciendo el buen Víctor Dávila que nos está viendo. Saludos, Hola, Víctor, hola, ahí se Víctor, ve sí. su foto Sí, sobre filosofía. Sí, 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 Y sí, sí. estamos trabajando ahora sobre algo de erotismo para los sábados de erotismo, Ok. para que ya te empieces a apuntar a Sí, escribir sí, sobre sí, sí, erotismo. sí, sí, sí. Ya queremos echarle más al sábado de erotismo en homenaje a ese gran suplemento sábado. Sábado, Yo lo sí. que quiero incluso es que saques hasta, no sé, fotos de algún texto que se vea bien y lo publicamos De para, acuerdo. como homenajes. Realmente De es acuerdo, Alberto Batis, ¿no? nuestro homenaje a Huberto Ujú. Batis. Dice doña Bárbara, cuenta el caníbal arrepentido, Giovanna. ¿Qué dice? Víctor Dávila, Robinson Crusoe, de Daniel Claro, lo mencionan también aquí. Bueno, pues dejamos por hoy esta charla y los Sí. esperamos la próxima semana. Claro. Gracias a todos los que nos Sí, ven. no, Por muchas favor, gracias. denos likes y compártanos para que esto llegue a más personas Claro. y nos sigan también por YouTube. Ahí estamos subiendo las charlas. Gerardo, Ok. muchas gracias. Daniel, un placer. Un placer estar aquí nuevamente contigo. Sí, hasta Nos luego. despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós. Adiós, adiós.